pues apelamos a la responsabilidad de los padres, ¿no? De realmente entender que la vacuna no solo va a evitar que su niño contagie a otros niños, sino además lo va a proteger, que es lo más importante, ¿no? Ministro Ceballos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro, ¿cómo le va? Un gusto conversar con usted siempre, ¿eh? De igual manera, ministro. A su disposición. Rápidamente, sí. Ministro, ¿se podría ampliarnos un poco más la información sobre el estado de salud del ministro Carrasco? Sí, el último parte médico es que la salud del ministro Carrasco es estacionaria dentro de la importancia del cuadro. Él ha hecho un cuadro de neumonía por COVID con un 40% de compromiso de pulmón, ¿no? En el sector intersticial, basal. Exitosa. Se mantiene en cánula de alto flujo, no ha sido necesario la intubación endotraqueal, ni la ventilación mecánica. Así que por ahora se encuentra en estado estacionario, por supuesto bajo cuidados estrictos, ¿no? Por el cuadro que él tiene, ¿no? El ministro Carrasco tiene las 2 dosis. Lo que sucede es que la última dosis, por un problema de salud, se retrasó y se la aplicó el 31 de diciembre, lo cual quiere decir que tiene 3 semanas. Habitualmente a las 3 semanas ya se desarrollan defensas, pero no siempre es así. En algunas personas se tarda un poco más, y es probable que esto haya sucedido con el ministro Carrasco, y por eso es que ha desarrollado este cuadro, ¿no? Lo cual confirma, digamos, esta excepción a la regla, confirma que por más que la mayoría de los casos se están presentando leves o moderados, no hay que confiarse, no hay que bajar la guardia, y hay que estar correctamente vacunado. El ministro Carrasco en este caso no tenía la tercera dosis por razones de salud, y que ya se ha demostrado que es tan importante porque por lo menos la variante Omicron, también la variante Delta, tienen las características que eluden la efectividad de las vacunas. Por eso es tan importante ponerse esta tercera dosis que ayuda a que, si bien puede haber un contagio, al menos posibilidades, pero que sea, por supuesto, de menos gravedad, ¿no? Pero, ministro, un poco generalizando el tema de los contagios y el refuerzo de la vacuna del COVID que en estos momentos se está inoculando en el país, ¿tiene usted la data a la mano de cuántas personas o cuánto % de la población objetivo ya tiene la tercera dosis de refuerzo? Sí, en el país tenemos hasta el reporte de hoy en la mañana 7.184.175 personas se habían aplicado la tercera dosis. Esto significa, ya hay 2 dosis, dos datos, ¿no? El primer dato de las personas mayores de 60 años, donde sí tenemos más de un 56% que se ha aplicado la tercera dosis, pero en general en mayores de 18 años, en el país se han aplicado la tercera dosis el 25.71% de la población. Y esto significa que necesitamos acelerar la responsabilidad social para que tengamos mayor cobertura en este sentido, ¿no? Claro. Porque los contagios van subiendo de manera exponencial, ¿eh? En todo el mundo y también en nuestro país. ¿Y cuál es el grupo etario más renuente a la tercera dosis, ministro? El porcentaje que es más bajo lo tenemos por debajo de los 40 años, ¿no? Hasta los jóvenes, ¿no? Donde ya se sienten confiados porque se sienten fuertes, tienen las 2 dosis, pero al no ponerse la tercera dosis, primero tienen menos posibilidades de defenderse frente al virus, pero sobre todo tienen una mayor capacidad de contagio, ¿no? Lo que hace la protección de la vacuna, protege hasta en un 75% la posibilidad de generar más contagios. Entonces, si queremos frenar acá la gran cantidad de contagios que tenemos, que es un fenómeno mundial, tenemos que tener nuestra población también con tercera dosis. La alta cantidad de población vulnerable, que estamos bordeando el 90% con 2 dosis a las personas mayores de 60 años, nos ayudó a detener y nos ayuda a detener la mortalidad, ¿no? Lo que llama la atención es con tantos contagios que no tengamos una mortalidad tan alta, pero igual sigue subiendo por la cantidad de contagios que tenemos, ¿no? Pero ministro, estamos en estos momentos aproximadamente a 2 meses del inicio del año escolar de forma presencial en el país, luego de 2 años de pandemia. Y hasta hace 2 semanas, por lo menos, la información era que al menos 600,000 menores de entre 2 a 17 años no se estaban vacunando. Y entendemos que eso pasa por decisión de los padres. ¿Se ha reducido esa brecha, ministro? Sí, pero se mantiene todavía una brecha importante. En nuestro país todavía tenemos
a pesar, mire usted, Pedro, a pesar de que la vacunación ha aumentado y de manera, digamos, contabilizada, porque hay un porcentaje de vacunación que todavía no se contabiliza porque viene de lugares alejados, contabilizada tenemos un 82% de la población correctamente vacunada, pero si bien tenemos casi un 90% en la población de 60 años para arriba, en la población más joven esto desciende alrededor de un 60%, lo cual quiere decir que todavía tenemos una brecha importante de vacunación en este grupo etario, ¿no? Así que, bueno, en esa lucha estamos tratando de convencer a los jóvenes, tratando de generar mayor nivel de conciencia, por eso hemos sacado ya algunas normas, y vamos a seguir modificándolas en la medida que avance la pandemia, de tener determinadas ventajas si se tiene la tercera dosis. Ya que, pero lamentablemente de una u otra manera, también ese grupo etario que se comenzó el día de hoy de 5 a 11 años va a tener cierta brecha de menores que no van a recibir la vacuna por responsabilidad o decisión de sus padres. Y ante eso, por ejemplo, ministro, la semana pasada, el ministro de Educación, Rosendo Serna, había señalado que los menores de edad que no son vacunados, al iniciarse el año escolar, iban a recibir la dosis correspondiente en la escuela, directamente en la escuela. ¿Cómo se viene coordinando esas acciones? No, eso sí, nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Educación. La vacunación se va a hacer en principio en los colegios, en las escuelas, que es donde corresponde en primer lugar. Pero además, como ahora se está haciendo también en los vacunatorios habituales, en el caso de Lima, en más de 76 vacunatorios se sigue vacunando para este grupo etario de 5 a 11 años y también para más edades, en 49 colegios, en 9 hospitales, y también vamos a ir casa por casa, porque hay niños que no pueden salir, padres que no pueden llevar a sus chicos, entonces tenemos que manejar estrategias múltiples, que es lo que hemos diseñado desde el principio, para permitir que la vacunación despegue, ¿no? Porque estábamos realmente todavía en un 18% a mediados de año y había que cambiar el ritmo, ¿no? Pero sí, sigue siendo una preocupación a disposición de los padres, ¿no? Claro, le pregunto sobre el nivel de coordinación porque de una u otra manera siempre depende del padre cuando se trata de un menor de edad. Por ejemplo, en el virus contra el papiloma humano, a las niñas cuando se lo vacuna se requiere la previa autorización de papá o de mamá para que se le pueda poner la vacuna correspondiente en el colegio. Y en el caso particular, cuando se lanza el mensaje de ese tipo desde el ministro Serna, uno podría interpretar, o sea, mi hijo, si yo no quiero, me pongo los zapatos del papá que se opone a la vacuna, que no es lo ideal, pero que existe, desgraciadamente existen esos tipos de padres. Mi hijo, para que se vacune, depende de mí. Yo no voy a permitir que se vaya al colegio y que allí, sin mi autorización, le pongan la vacuna. Eso es lo que podría generarse. Por eso le preguntaba qué tipo de coordinación o cómo se está coordinando en base al mensaje que el ministro Serna ha dado. Va el niño, no tiene la vacuna, le ponen inmediatamente o hay una coordinación previa con los adultos responsables de ese menor. No, la coordinación va a existir y de hecho existe en varios lugares y la campaña del Ministerio de Salud va dirigida a levantar la responsabilidad de los padres, los tutores sobre los niños. Lo que no existe es la obligatoriedad hasta este momento. Y esperemos que epidemiológicamente no lleguemos a ese punto de decir, bueno, es obligatoria para todos los niños y se acabó. Esa no es una decisión todavía que está tomada en nuestro país, pero sí, pues apelamos a la responsabilidad de los padres, ¿no? De realmente entender que la vacuna no solo va a evitar que su niño contagie a otros niños, sino además lo va a proteger, que es lo más importante, ¿no? En el Perú somos uno de los países con mayor cantidad de niños que han fallecido en la primera y segunda ola. Tenemos más de 856 niños que han fallecido en la primera y segunda ola en nuestro país. O sea, hay que tomar con responsabilidad de esto y entender que la vacuna no le hace ningún daño a los niños, ¿no? Y al contrario, los protege y es la mejor expresión de amor, de cariño a nuestros hijos. Nosotros vamos a coordinar y estamos haciéndolo con el Ministerio de Educación para que los maestros vayan vacunados,
para que la vacuna esté a disposición de los padres, para poder acercarnos escuela por escuela con nuestras brigadas para vacunar a los niños en los colegios, pero necesitamos que los padres colaboren, ¿no? Como usted bien dice, Pedro, si el padre se niega, nos crea un gran problema sanitario en el país. Esperemos que esto no sea así, ¿no? Estamos hablando de una tercera ola que, según las proyecciones que leía la semana que pasó, por lo menos hasta la tercera semana de marzo, corríjame por favor, recién estaría comenzando a registrarse el descenso de los casos. Eso quiere decir, para cerrar el tema del año escolar, ministro, que las clases escolares comenzarían recién en cuanto desciendan los casos de contagios en esta tercera ola, o indefectiblemente la posición del gobierno como tal es que empieza a mediados de marzo. Bueno, usted sabe que epidemiológicamente tenemos que manejar las cosas con flexibilidad, ¿no? Acá no hay reglas fijas, sobre todo tratándose del Omicron, que recién tiene 2-3 meses en el planeta y que estamos conociéndolo día a día, ¿no? En algunos países esto obligaba a postergar el inicio de las clases. Ahora en nuestro país no está planteado eso. Nosotros esperamos que el impacto de la vacunación haga que, si bien vamos a tener muchos contagios, porque esto es imposible de decir, no van a haber mayor cantidad de contagios, pero que no nos quede una presión tal sobre el sistema sanitario que nos obligue a tomar medidas más restrictivas. Hasta este momento no está planteado el que las clases no empiecen en marzo. Las clases queremos que empiecen, es necesaria la presencialidad, ya tenemos las vacunas para los niños, queremos en marzo tener vacunados a la gran mayoría de los niños, estar arriba del 70%, acercarnos al 80% en el mes de marzo. Pero bueno, esto va a depender también cómo marcha la pandemia, porque queremos proteger también a nuestros niños, ¿no? En principio, en marzo arranca la presencialidad, con la gran mayoría de los niños vacunados, con todos los profesores vacunados, con las medidas adecuadas, que no solo es vacuna, el distanciamiento de los colegios, el uso de mascarillas, manejo bien de los tiempos escolares dentro de los colegios. Bueno, este es un tema que manejan también los educadores, pero que esto, claro, va a estar sujeto también a la evolución de la pandemia en nuestro país. Los profesores que faltan vacunarse y ya se pusieron la dosis, ¿hay la información del Ministerio de Educación? Porque también nos habían señalado que hasta el momento se contaba 95% de docentes vacunados y la meta era que el 100% esté vacunado. No, no está el 100%, estamos alrededor del 95, un poco más, por ciento de profesores vacunados. Esperemos que el Ministerio de Educación, en este caso, sí se maneje de manera muy estricta. No puede haber un docente que dé clases si no esté vacunado. Eso no es lo correcto. Ministro Ceballos, para ir cerrando, el tema de los hospitales, camas UCI, ¿cómo nos encontramos en estos momentos? En este momento tenemos en algunos hospitales, las camas UCI están alrededor del 90%. En general en el país estamos cerca del 70% de las camas UCI ocupadas, con desniveles en una región y en otra. En el norte del país tenemos mayor presión, en algunos hospitales de Lima también tenemos mayor presión sobre la cantidad de camas UCI. Todavía no hemos colapsado, por supuesto, nuestro sistema sanitario, no solo en camas UCI, sino en camas de hospitalización, pero lo seguimos con mucha expectativa. Está por llegar ya la semana que viene 300 camas UCI inicialmente a nuestro país, también camas con cánulas de oxígeno para reforzar nuestro sistema sanitario. Hay una revisión sobre todo la provisión de oxígeno, no tenemos problemas con oxígeno en general, salvo algunos problemas de coordinación en algunas regiones, pero hasta ahora nuestro sistema sanitario en los niveles digamos de mayor complejidad, salvo algunos hospitales, se viene manteniendo con ocupación que todavía es flexible. Lo que está golpeándose más es el primer nivel de atención, con la gran cantidad de gente leve, moderada, que va a los establecimientos de salud. Algunas personas han entendido que si el cuadro es muy leve, que si está bien vacunado y es una persona menor de 60 años, no necesita ir a un establecimiento de salud, puede quedarse en la casa y aislarse, salvo que aparezca algún signo de alarma. Pero de todas maneras hay un sector de la población preocupado que igual va a los establecimientos de salud, y allí tenemos una sobrecarga, porque además tenemos una buena cantidad de trabajadores que se han infectado, ¿no? Entonces nuestros recursos también en el sector salud se han visto golpeados en estas últimas 2 semanas. Y para terminar, en el tema de la inmunización, la vacuna de la AstraZeneca, ¿seguiremos recibiendo la vacuna de esta industria farmacéutica de la AstraZeneca, o es que el Perú, nuestro país, va a rescindir contrato?
No, nosotros, el problema es que el contrato no se puede rescindir, el contrato está firmado el año 2020, ese es lo que hemos recibido, y son contratos que tienen carácter de confidencialidad, o sea, ya están pagadas las vacunas desde el año 2020 y AstraZeneca nos dice que las tengo que llevar, y nosotros le decimos, yo no necesito esas vacunas ahora. Entonces estamos conversando con AstraZeneca, porque si bien no es un contrato que hemos firmado nosotros, estamos conversando porque los términos del contrato no son favorables al Perú, ellos están trayendo vacunas fuera del tiempo que se había señalado y por vencerse, con términos de vencimiento muy cortos, así que estamos conversando con ellos tratando de que se pueda llegar a una solución razonable, por lo menos que permitan donarlas, pero que nos den un lapso mayor de tiempo en su vencimiento, porque ningún país quiere recibir vacunas que te las entregan con 3 meses de fecha de vencimiento. Ese es un problema grande que las empresas pues han ejercido su dominio ante la presión de la necesidad de vacunas. El Perú ha firmado contratos del año 2020 que recién ahora en una semana llegan al país, es una barbaridad. Pero bueno, lamentablemente, hay que tratar de buscarle una solución. Esperemos que la solución se pueda encontrar. Ministro Ceballos, muchas gracias, que tenga buenas noches. No, a usted, muy buenas noches, gracias. Buenas noches.